Hola, ¿qué tal? Buen día. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante en relación a la bioquímica, pero antes de empezar a desarrollar el tema queremos explicar un poco qué es la bioquímica. La bioquímica constituye una disciplina que junto con la química orgánica nos permiten y facilitan sentar las bases para la comprensión de los fenómenos que ocurren en los microorganismos y su papel en los procesos bioquímicos. Ahora con esta breve introducción comencemos con el tema a tratar. Hablaremos sobre la importancia y aplicación en la biotecnología de las proteínas. Esta materia está a cargo del docente Dr. Guillermo Cristian Martínez Ávila y la clase será dada por los alumnos Andrea Carrizales y Irvin Martínez. La biomolécula que vamos a tratar el día de hoy son las proteínas. Antes de entrar a detalle con las proteínas, daremos una breve introducción sobre qué son las biomoléculas. Después de eso vamos a adentrarnos ahora sí a las proteínas. Comenzaremos con una definición de qué son, su estructura, cuáles son sus funciones, cómo es su relación con otros componentes, cuáles son sus ventajas y la importancia y aplicación en la biotecnología. Comenzamos con qué son las biomoléculas. Como se mencionó anteriormente, la bioquímica es la ciencia encargada del estudio de la vida a nivel molecular. De este término se desprende el concepto de biomoléculas. Se le llaman biomoléculas a todas las moléculas que intervienen en la estructura y funcionamiento del organismo vivo, como por ejemplo las que tenemos en la imagen. Tenemos ahí una estructura de las proteínas, de los carbohidratos, de los lípidos y de los ácidos nucleicos. Estas se agrupan en 7 categorías que al mismo tiempo son los componentes más importantes de la dieta. Son los carbohidratos, proteínas, lípidos, agua, iones, vitaminas y ácidos nucleicos. El componente más abundante es el agua, que es el 70%, seguida por las proteínas con un 15%, las grasas con un 11%, los minerales con 3% y los carbohidratos por 1%. Es aquí donde entra esta frase que me gustó mucho porque se involucra mucho con el tema a tratar, que dice que los organismos vivos son creados por química. Somos enormes paquetes químicos. Y pues sí tiene razón. A continuación veremos ahora sí la molécula escogida para tratar este tema, que son las proteínas. Ahora sí vamos a empezar con la descripción de qué son las proteínas. Las proteínas están formadas por cadenas de unidades estructurales que son los aminoácidos. Son los que ya hemos estado viendo durante este curso. Las proteínas son las herramientas que tienen las células para llevar a cabo la mayor parte de sus funciones. Hay que recalcar que existen al menos 100.000 en nuestro organismo. Y pues estas se encargan de la información funcional que se lleva a cabo en el organismo, en sus diferentes órganos, tejidos, células, para llevar a cabo sus respectivas tareas. Se puede resumir como que son las herramientas que tiene la célula viva para llevar a cabo la mayor parte de sus funciones. Es específica y está determinada por la estructura tridimensional de la propia proteína. Esto lo vamos a ver más adelante. Bueno, recordar que las proteínas son cadenas de varias decenas o centenas de aminoácidos, que estos son los monómeros de este tipo de biomolécula, como ya lo hemos visto en las clases anteriores. Ahora sí pasaremos a la explicación sobre la estructura de las proteínas. Como se ha mencionado, las proteínas son polímeros biológicos que están constituidos por decenas o centenas de 20 tipos de monómeros diferentes llamados aminoácidos. Cada proteína tiene una secuencia específica de aminoácidos dada por la secuencia de nucleótidos del gen que la codifica, y esta secuencia es la que se conoce como la estructura primaria de la proteína. La proteína puede adquirir una estructura secundaria que puede ser fundamentalmente de dos tipos, alfa hélice o beta plegada. Las estructuras secundarias a su vez permiten el doblamiento de la proteína en estructuras terciarias, y finalmente las estructuras terciarias permiten la asociación de varias moléculas de proteínas en lo que se conoce como estructura cuaternaria. La estructura de cualquier proteína es la que le permite tener una función biológica particular a estas proteínas. Todas las proteínas tienen una estructura específica y por ende funciones específicas en la célula viva.
Las funciones de las proteínas son específicas de cada una de ellas y permiten a las células mantener su integridad, defenderse de agentes externos, reparar daños, controlar y regular funciones. Todas las proteínas realizan su función de la misma manera, por unión selectiva a moléculas. Las proteínas estructurales se agregan a otras moléculas de la misma proteína para originar una estructura mayor. Sin embargo, otras proteínas se unen a moléculas distintas, los anticuerpos a los antígenos específicos, la hemoglobina al oxígeno, las enzimas a sus sustratos, los reguladores de la expresión genética al ADN, las hormonas a sus receptores específicos. Por ejemplo, las funciones de las proteínas constituyen estructuras celulares. Otras proteínas confieren elasticidad y resistencia a órganos y tejidos. Función enzimática, actúan como biocatalizadores de las reacciones químicas del metabolismo celular. Función hormonal como la insulina, función reguladora, defensiva, de transporte como la hemoglobina, contráctil como la actina y la miosina y de defensa. Otra característica principal de las proteínas es que se pueden relacionar con otro tipo de biomoléculas. Si se relacionan con azúcares, esta asociación genera proteoglicanos o los peptidoglicanos. En cambio, si se asocian con lípidos, pueden originar lipoproteínas del plasma sanguíneo y las membranas biológicas. Y por último, cuando se asocian proteínas y ácidos nucleicos, pues generan y originan los ribosomas, nucleosomas o virus. Bueno, en cuanto a las ventajas competitivas en los organismos de las proteínas, se puede decir que todo se debe a su estructura, ya que gracias a esta, a la secuencia primaria, puede adquirir una estructura secundaria. Estas estructuras secundarias a su vez permiten el doblamiento de las proteínas y para transformarlas en estructuras terciarias. Y finalmente, estas estructuras terciarias permiten la asociación de varias moléculas de proteínas y es lo que se conoce como cuaternario. Y como ya lo hemos visto, de su estructura depende la función que van a llevar a cabo. En este tipo de ventajas también podemos mencionar el enlace peptídico. Hay que recordar que el enlace peptídico se establece entre el grupo carboxilo de un aminoácido y el grupo amino de otro aminoácido. ¿Cuál es la función de este enlace? ¿Y qué pasa? Lo que pasa es que se pierde una molécula de agua y esto permite la formación de los mencionados péptidos y de las proteínas propiamente. La importancia de las proteínas en la biotecnología es que, bueno, gracias a la biotecnología hoy en día es posible fabricar proteínas humanas tales como la insulina, que con ayuda de bacterias, la insulina fue la primera proteína sintetizada artificialmente en el año de 1973. La insulina fue el primer caso de proteína producida por ingeniería genética aprobada para uso en humanos. La posibilidad de aislar un gen de una especie, insertarlo en otra y lograr que ésta sintetice una nueva proteína o proteína recombinante es lo que se conoce como ingeniería genética o tecnología del ADN recombinante y es parte fundamental de la biotecnología moderna. Así, y tras el trascendente descubrimiento de las enzimas de restricción en los años 70 y luego de varios años de experimentación y desarrollo de nuevas tecnologías, hoy es posible, por ejemplo, producir en diversos sistemas biológicos proteínas potencialmente terapéuticas y en grandes cantidades. Y bueno, ya para concluir, recordamos que las proteínas son indispensables para el organismo, pues son la herramienta que tiene la célula viva para llevar a cabo la mayoría de sus funciones y que a partir de la estructura de cada una de ellas es la que le permite tener una función biológica particular. Todas las proteínas tienen su estructura específica y por ende funciones específicas en la célula viva. Para finalizar, recalcar la importancia del uso de las proteínas en las diferentes áreas de la industria. Por ejemplo, en el área médica se lo está usando para la detección de cambios de comportamiento de las proteínas que actúan en nuestro cuerpo y también tiene sus diferentes usos en el área médica. Y pues
para empezar a entrarnos en eso es importante primero conocer su estructura, cuáles son sus ventajas, sus funciones y todo eso. Y pues ya sería todo. Gracias.